Bendiciones. Nos encontramos nuevamente para continuar ahora con nuestro episodio número 12, nuestro video número 12, explicando los orígenes de la Iglesia de Cristo, utilizando el libro de los Hechos, capítulo 2 en estos momentos, y los versículos 14 al 15, versos 16 al 21, y si nos alcanza el tiempo, desde el 22 hasta el 24. Los temas a tratar van a ser los siguientes. Versos 14 al 15, el inicio de la predicación del Evangelio en su plenitud, en su totalidad. Versos 16 al 21, vamos a regresarnos un poco a la profecía de Joel para analizar algunos puntos. Y versos 22 al 24, la persona o personalidad de nuestro Señor Jesucristo, como la presenta Pedro en su primer sermón. Así que vamos a iniciar. Miren, a veces en la clase pasada, en el video anterior, nos quedamos analizando un punto, nos quedamos viendo un punto donde era la cuestión de la elección del apóstol que iba a suceder a Judas. Bueno, ya fue elegido Matías y continúa entonces la historia. Miren, nosotros cuando enseñamos, a veces usamos la palabra siguiente refiriéndonos a ese evento y decimos, es que fue cuando se predicó el primer sermón del Evangelio. Ahora, esto lo tenemos que precisar más porque la mayoría de ustedes, la mayoría de la gente que me está viendo, a excepción de los cristianos que ya se les ha explicado, pero la mayoría de las demás personas que pertenecen a algún grupo religioso extra, que no es la Iglesia de Cristo, no comprenden la palabra evangelio o simplemente la generalizan y le dicen nada más que son las buenas nuevas. Por ejemplo, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se le conoce como las narraciones o los relatos del evangelio. Son los 4 evangelios que nos narran acerca de la vida de Cristo Jesús y cómo comenzó a trabajar en Palestina. Bueno, en otras palabras, esos libros hablan de la buena noticia acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio de Jesús en Palestina, y incluso al nacimiento de Jesús se les llama las buenas nuevas de gran gozo, según el libro de Lucas, capítulo 2, verso 10. Cuando Jesús inicia su ministerio personal, Él predicó el Evangelio. Ustedes pueden mirar el libro de Lucas 7:22, el libro de Mateo 11:5, el libro de Mateo 4:23, Mateo 9:55, 9:35, 24:14, Marcos 1:14 y 15. Él predicó buenas nuevas. Las buenas noticias que predicaba Jesucristo es que el reino del cielo se había acercado según el texto de Mateo 4:17. Entonces, las buenas nuevas es información nueva que se está proporcionando. Es lo que realmente significa evangelio, información nueva o buenas nuevas o noticias importantes. Bueno, cuando hay muchas referencias respecto al evangelio y respecto a predicando el evangelio, pero todo eso va a suceder antes de Hechos 2. Es decir, que Pedro fue el primero, el que hacemos de cuenta que predicó el evangelio completamente, o sea, la información total de lo que es el evangelio. Y esto es bien importante. O sea, Pedro comienza, él predica, él va a enseñar en el capítulo 2, cuando habla con los judíos, después de la aparición del Espíritu Santo, va a predicar el evangelio totalmente, lo que significa el evangelio desde el inicio, y va a dar una explicación que cada persona necesita conocer para poder diferenciar y entender lo que es el evangelio, como se presenta en las Escrituras. Y que no digan, no, es que el evangelio son los que andan enseñando, ellos son los evangelios. No, ellos son personas que andan enseñando. Cualquier persona de cualquier grupo anda en las calles y a veces las personas sencillas decimos, no, mira, estos son los evangelios. No, no son los evangelios, son evangelistas. Algunos predican las enseñanzas correctamente y otros no enseñan correctamente, y ahí es la confusión que existe en el mundo. Que todo mundo mira a los grupos religiosos y dicen, no, estos son grupos religiosos cristianos.
Y bueno, sí, hablan de Cristo, pero no son la iglesia de Cristo. Tenemos que diferenciar entre la iglesia de Cristo y los distintos grupos que andan circulando, que andan enseñando en todas partes del mundo. En México podemos contar más de 1000 grupos religiosos. La palabra secta tiene que dársele otra explicación, no peyorativa, sino simplemente la idea de algo que se desprende, un grupo que se desprende de otro grupo, es lo que realmente significaría una secta. Pero bueno, quiero que me disculpen si algunos de ustedes me oyen decir la palabra secta. No lo estoy diciendo en términos peyorativos, ofensivos, sino únicamente para diferenciar Iglesia de Cristo y otros grupos. Por supuesto que también esos otros grupos, cuando hablan en general, hablan también de la Iglesia de Cristo y dicen, la Iglesia de Cristo es una secta, y dan fechas de sus inicios. Pero dejamos eso para una futura consideración. Miren, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, Pablo habló a los corintios y les va a decir con palabras más, palabras menos, dice, os declaro, voy a declararles el evangelio de vuestra salvación. Y lo primero que va a decir es, porque primero tengo que decirles que Cristo murió. Segundo, que Cristo fue crucificado. Tercero, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día y que después se apareció a muchos apóstoles. Ese es el evangelio, es la esencia, es la parte central o es la parte importante de cuando la gente predica el evangelio. Cuando predicamos el evangelio, predicamos de la noticia de la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo. Y es la información que los apóstoles fueron ordenados a que la enseñaran en distintos lugares donde fueron enviados. Recuerden que fueron enviados comenzando por Jerusalén, después todo Judea, después Samaria, después hasta el fin del mundo. Hablando de que tenían una misión mundial, la misión de predicar el evangelio por todas partes del mundo. Con esto en la mente, usted tiene que diferenciar. Para que pueda entender nuestros mensajes, tiene que diferenciar lo que es la iglesia de Cristo. Miren, Pablo enseñó lo que es prácticamente, le digo a ustedes, el corazón de lo que es el evangelio. Es la noticia importante de esos 4 eventos de nuestro Señor Jesucristo, que son la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Esa es una verdad que no podía haber sido predicada totalmente antes de Cristo. Se tuvo que predicar después de que Cristo resucitó y se fue a los cielos. Eso es importante para que se entienda totalmente lo que es el evangelio. Es la noticia de eventos extraordinarios. Fue Pedro quien lo hizo por primera vez en los versículos 14 al 36 del libro de Hechos capítulo 2, donde se nos menciona cómo fue esa predicación que Pedro presentó. Cuando Pedro hizo su confesión acerca de quién era Cristo, en Mateo 16, si ustedes gustan regresarse a Mateo 16, versos 16 y 18, donde Jesús le pregunta a Pedro y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro contesta, pues la gente dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después usó las frases siguientes. Jesús dijo, también yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y di una pequeña explicación de las palabras Petros y Petra. Petros significa una piedra pequeña. Pedro es una piedra más en la edificación de la iglesia de Cristo. Pero Petra es la piedra del ángulo, es el macizo rocoso, es la frase de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa dignidad es sobre la cual se va a levantar la iglesia de Cristo. Sobre de Cristo Jesús, sobre la santidad, sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, no sobre de Pedro. Si los grupos que existen, algunos enseñan de manera diferente diciendo que la iglesia ha sido formada sobre de Pedro, hay una equivocación. Investigue usted, por favor, en los textos griegos y va usted a encontrar la diferencia entre Petros y Petra. Una vez dada esta explicación, continuamos. Ahora, también en esa ocasión, en el libro de Mateo 16, versos 16 al 18 y versos siguientes, Jesús le dijo a Pedro que él iba a tener la oportunidad de predicar en el futuro acerca del reino. Eso está en el libro de Mateo. Bueno, imagínense cómo era Pedro. Miren, no lo conocemos. Todos los dibujos que usted ve acerca de los apóstoles son dibujos, imaginación de hombre, nada más de artistas.
Pero según los datos que tenemos, Pedro debió haber sido una persona de una estatura considerable, bastante fuerte, muy agresivo y inmediato para tomar acción. Recuerdan ustedes cuando sacó su espada y se abalanzó sobre los soldados, sobre la gente que fueron a capturar a Jesús allá en el monte de los Olivos, en el monte donde estaba cuando fue traicionado por Judas y después lo trajeron a Jerusalén. Y entonces con su espada le cortó la oreja a uno de los ayudantes del sumo sacerdote llamado Malco. Después Jesús levantó la oreja, se la pegó y dijo a Pedro: el que a espada hiere, a espada muere, etcétera, etcétera. Bueno, es otra explicación posterior. Pero el punto es que nos imaginamos a Pedro entonces alto, hombre de campo y simplemente agresivo, pero al mismo tiempo calmado. Esperó a que la gente se calmara, porque les dije en el video anterior que la gente comenzó a gritarle a los apóstoles cuando ya apareció el Espíritu Santo sobre de ellos. La gente comenzó a gritar y decirles, algunos estaban en contra de Jesús, en contra de los apóstoles, y decían: esos están llenos de mosto. Me voy a regresar a la sección esta, en donde se menciona que están llenos de mostos. Déjenme verlo. Bueno, versículo 13, capítulo 2, verso 3 dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. No expliqué mucho acerca del mosto, pero vamos a decir que el mosto, de acuerdo a las definiciones de un libro, un diccionario, miren, cuando ustedes quieren investigar y no tienen forma de ingresar al internet, cómprense, si acaso tienen recursos, un diccionario. Es el diccionario de Bill Squine, y tiene bastante información y nos es útil cuando no queremos buscar por internet. Así que entonces el mosto se nos menciona que es prácticamente los asientos o la parte que sobra o que está sobrante de cuando el vino se mete, el jugo de uva se mete en las barricas y se deja ahí reposar por un año. Entonces cuando se saca, ya está todo reposado, se saca el vino claro, transparente, pero después lo que queda es vino de menor calidad, porque está mezclado con basura, con cáscaras, con todo el producto de cuando se hizo ¿cómo se llama? El proceso de machacar las uvas. Esa es una definición. Pero también contiene un mínimo grado de alcohol. Así que cuando se menciona, se vendía más barato en aquella época. Cuando se dice están llenos de mosto, es como si dijeran ya están medios borrachos. Así que hay gente que se opuso, como en esta época se siguen oponiendo a la predicación del Evangelio. Pero continuamos. Más adelante podré dar más información sobre palabras que son de difícil comprensión. Miren, así que Pedro predicó en esta ocasión el mensaje más grandioso, más importante que la humanidad necesitaba escuchar. Les predicó a los judíos la forma en que ellos podrían recibir el perdón de sus pecados. Recuerden que estaban en esos momentos reunidos más de 10,000 personas. Debió de haber sido en los patios del templo, posiblemente en el atrio de los gentiles, donde hay capacidad suficiente para que quepan bastantes gentes. Aparte de eso, era una fiesta importante, la fiesta de Pentecostés, y al ser una fiesta importante, entonces, bueno, hay multitud de personas que han viajado a Jerusalén para celebrar esas fiestas. Bueno, quizá usted ya haya escuchado otras explicaciones de las palabras de Pedro muchas veces. Bueno, quite usted de su memoria lo que escuchó antes y haga de cuenta como que es la primera vez que usted va a escuchar, que usted está sentado como si fuera entre el grupo de los judíos. Yo uso la palabra un salto hermenéutico. O sea, usted y yo vivimos en esta época, es el año 2019. Muy bien, si vivimos en el año 2019, entonces piense que brincamos desde el año 2019, hacemos un salto y nos ponemos al momento en que está predicando Pedro. Y podemos entender un viaje en el tiempo, un viaje hacia el pasado, para que usted saque de su mente las ideas preconcebidas que tenga acerca del Evangelio. Y siéntase como los judíos lo hacían, o estaban parados enfrente de los apóstoles, y escuche como si escuchara por primera vez el Evangelio que Pedro va a presentar. Esto es importante porque
Ese mensaje que va a presentar Pedro no es algo que salga de la imaginación de la persona, es algo que Pedro va a narrar y que los 10,000 asistentes aproximados han observado aquellas extrañas lenguas como de fuego, no era fuego literal, pero como se parecían como de fuego que tenían sobre su cabeza, no dentro de ellos, sobre su cabeza, que eran señas de que el Espíritu Santo se había posado en ellos. Y que ellos adquirieron la capacidad milagrosa de hablar en otros idiomas, en otras lenguas, como mencioné en mi video anterior. Así que Pedro comenzó por desechar la acusación que en el verso 13 se le está diciendo. Le voy a leer lo que dice el verso 14. Dice el verso 14: entonces Pedro, poniéndose de pie, dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, refiriéndose a los 11 y a él mismo, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Para los judíos la hora tercera del día era más o menos las 9 de la mañana. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana y finalizaba posteriormente. No vamos a ver ahorita las cuestiones de los tiempos. Por eso a veces mucha gente no entiende eso de la hora tercera y dicen son las 3 de la tarde. No, eran las 9 de la mañana. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Bueno, entonces miramos cómo en estos dos versículos, en el 13 y el 14, en el 14 y el 15, Pedro apenas va a comenzar y lo primero que hace es defenderse de la acusación que en el verso 13 se le está diciendo de que ellos están borrachos por la forma en que están hablando, que ellos están ebrios. Así que entonces cuando se pone de pie y les comienza a hablar acerca de estas circunstancias, otra vez, usted póngase en ese momento, en esa época, y escuche lo que Pedro está diciendo. Dice, cuando dice la hora tercera del día, eran, como dije hace rato, más o menos las 9 de la mañana, actuales. El argumento que Pedro no tiene nada de raro que lo exponga, porque no era costumbre que la gente, al menos los apóstoles, son personas respetables en Jerusalén, que ya desde muy temprano van a tomarse sus copas de vino para estar medio ebrios. O sea, no es costumbre de personas honestas, en este caso, como los apóstoles. Entonces, ¿a qué hora se embriagaba la gente en Jerusalén? Bueno, hay lugares, yo sé que hay lugares en la actualidad donde la gente toma vino, se embriaga en la noche, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la mañana, a todas horas se está embriagando. Pero los judíos no. Los judíos tenían una audiencia que ellos no comían ni bebían antes de las 9 de la mañana. Y sobre todo en el día de reposo y sobre todo en un día santo. Entonces, todos estos argumentos, es Pentecostés, es un día de reposo, es importante esto, y no podían ellos consumir licor. Tenían prohibido por sus leyes. Por eso quite de su mente, o como Pedro se defiende y dice, señores, son las 9 de la mañana, hoy es un día santo, ¿cómo nos acusan ustedes de estar tomando vino? Recuerden que ellos son judíos que ya conocen las Escrituras y que el Espíritu Santo les ha dado un poder maravilloso, el poder de conocer aún sin haber ido a la universidad. Vamos a mirar los otros versículos, del 16 al 21, donde Pedro, continuando en su defensa, va a hablar acerca de la profecía de Joel. Déjenme leérselos y ahorita lo analizamos brevemente. Dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces, versículos 17 hasta el 21, Pedro va a utilizar el texto de Joel capítulo 2, desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Y les dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando digo que los apóstoles hicieron lo mismo que le estoy indicando a usted que hagamos. Usted y yo estamos en esta fecha, estamos en el año 2019, y del año 2019 nosotros viajamos hacia el momento en que los apóstoles están hablando allá en Jerusalén.
después de la crucifixión de Cristo Jesús. Y la indicación que Pedro está diciéndoles, le dice, miren, esto que está pasando en estos momentos es lo que nos anunció y entonces también nos lleva a ellos a un viaje hacia el pasado. Esto fue profetizado por Joel. Ustedes y yo tendríamos que investigar en el Antiguo Testamento. En el libro de Joel no hay fechas detalladas de cuándo Joel debió haber presentado sus mensajes, sus profecías. Pero la mayoría de los eruditos concuerdan que debió haber sido antes de la existencia de Isaías, antes de la existencia de Jeremías, antes del año 700, antes del año 600. Algunas personas defienden la posición de que Joel se escribió después de Isaías, después de Jeremías. Pero la gran mayoría concuerda que debió haber sido antes o más o menos por el año 800 antes de Cristo, cuando Joel dio esa profecía. Así que entonces Pedro, en estos momentos de la historia, viene y les dice a los judíos, vamos a regresar al pasado. ¿Qué cosa dijo Joel en el año 800 antes de Cristo? Ellos conocían el Antiguo Testamento, los judíos que están escuchando. Así que les recitó entonces el capítulo 2 de Joel, los versículos desde el 28 hasta 32, y les releyó lo que usted puede estar leyendo también en su Biblia, en el libro de Hechos, que es lo que Pedro presenta como una defensa, como un argumento acerca de la profecía de Joel. Bueno, vamos ahora a analizar un poco esta profecía hasta donde nos alcance el tiempo. Miren, cuando Pedro le explicó a esa multitud que lo que habían visto y lo que habían oído, ¿qué cosa habían visto? Primero habían oído el estruendo y corrieron las gentes y voltearon hacia donde estaban los apóstoles. En alguna parte se cree que estaba en alguna parte de la margen izquierda del patio de los gentiles, ahí en el templo, y que por ahí estaban quizá predicando a un pequeño grupo de algunos, vamos a decir, 200, 300 personas. Pero cuando se oyó el estruendo, entonces la multitud volteó, porque era algo como un viento fuerte, pero no había viento, y después de lejos miran aquellas como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Así que la gente se acerca asombrada para ver qué está pasando. Así que lo que está pasando no era que los apóstoles hablaran de esa manera o conocieran los lenguajes de los asistentes porque habían tomado bebidas espirituosas. Ustedes sabe que la palabra bebida espirituosa se refiere a licores. Pero es importante. Entonces Pedro les está reclamando y dice, no señores, no están borrachos, no están briagos, no están tomados, no han consumido alcohol. ¿Qué era entonces lo que estaban viendo? Era el resultado de la manifestación del Espíritu Santo. Y es entonces cuando Pedro les dice que esto que está pasando ya había sido profetizado en esta época por el profeta Joel. Y que esto es importante. Cuando dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces esos eventos, pero dice, no, se está cumpliendo lo que Joel dijo. Su espíritu, el espíritu de Dios ha sido derramada sobre de nosotros. Esto es importante porque el momento, fíjense bien, para la mente judía, para los judíos de ese momento, ellos entendían perfectamente la palabra postreros días. Quizá usted no la entienda, pero postreros días para ellos, para los judíos de esta época, significa los días en que el Mesías iba a venir. Así que cuando ellos escuchan esa frase, prácticamente les está diciendo lo siguiente, ya en palabras nuestras: señores judíos, ha llegado el momento que por muchos años hemos leído en los profetas de nuestros libros. Recuerden que año 33 después de Cristo es diferente a año 800 antes de Cristo. Por 800 años o más están esperando el anunciado Mesías. Así que pasaron muchísimos años, y cuando escuchan esta información de Pedro, Pedro les espeta en su cara, les grita, les dice, esos días que Joel dijo ya se están cumpliendo en estos momentos. Ahora, no es el único Pedro, único apóstol. Tenemos un escritor en el libro, el que escribió el libro de los Hebreos, donde habla acerca de cómo Dios va a hablar en esos posteriores tiempos. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, caramba, señor Moctezuma, usted nos está diciendo entonces que las visiones que nosotros hemos tenido, me refiero a los señores que ya son religiosos, y que ellos dicen, no, dice, es que yo recibí una visión y me hablaron acerca de formar una iglesia. Déjenme leerles lo que dice Hebreos para una mejor comprensión. En Hebreos capítulo 1,
perdón, los versículos 1 y 2 dice, estoy en Tito, perdón, Hebreos número 1, dice, Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Noten la introducción que se da en el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, que Dios en el pasado habló a los padres, los antepasados de los judíos, por medio de los profetas de muchas maneras. ¿Cómo les habló? Les habló por visiones, se les aparecía directamente por sueños, y los judíos, los profetas, podían hablar al pueblo lo que Dios les decía que tenían que hablar. Pero noten cómo en el verso 2, el escritor de los Hebreos cambia abruptamente la idea de ahora en esta época, o sea, en los postreros tiempos, cómo nos habla Jesucristo. Dice, pero en estos postreros días, dice el escritor de los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si usted tiene una buena comprensión del español, como espero que sí lo tenga, entonces debe comprender que esos postreros días comienzan desde este momento hasta, vamos a decir, hasta este momento o hasta el momento en que usted vea los videos. Son los postreros días. Entonces los postreros días, los últimos días, es desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo, bueno, es presentado a la multitud, es llevado a los cielos y ahora el reino se establece. ¿Y cómo le habla Dios ahora a todas las personas a partir de ese momento hasta este momento en el cual usted está viendo este video? Bueno, Dios nos habla a través de su Hijo. ¿Y dónde está la enseñanza, la información, las instrucciones, las leyes o las normas de su Hijo? Obviamente, usted tiene una mente que comprende perfectamente mi español. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando a través de las normas del Nuevo Testamento. Ya he hecho este acto otras ocasiones, lo voy a hacer en mis videos, que es el de mostrarle a usted cómo nuestra Biblia se divide en dos grandes secciones, la sección del Antiguo Testamento y la sección del Nuevo Testamento. Entonces, cualquier Biblia que usted encuentre va a encontrar que esta sección, esta porción gruesa, corresponde a las leyes del Antiguo Testamento para los judíos, pero esta sección más delgada, la segunda, contiene las instrucciones para la iglesia de Cristo. Y están en el Nuevo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo va a dar instrucciones a la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento en estas secciones. Cuando usted vea las cartas a los hebreos, la carta a los filipenses, a los tesalonicenses, a los romanos, a los efesios, son cartas, son epístolas enviadas a grupos de la iglesia de Cristo que ya se establecen en el primer siglo por obra y acción del Espíritu Santo a través de los apóstoles en el área que el Imperio Romano está dominando. No hay otra explicación, no existía otras iglesias. Existía el judaísmo más las sectas greco-romanas donde adoraban ellos a otros dioses, más sectas, vamos a decir, egipcias, sectas medas persas que habían perdurado por los siglos y que estaban incrustadas dentro del Imperio Romano. Así que entonces cuando los apóstoles comienzan a hablar acerca del cristianismo, no existía ninguna otra iglesia. Lo primero que se va a establecer es lo que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya expliqué lo que significa el pronombre posesivo, mi o mío, es propiedad, indica propiedad. Así cuando dice Cristo edificaré mi iglesia, no le cambie usted el nombre y no acepte que otras personas le cambien el nombre. Le cambian el nombre porque quieren menospreciar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Pero eso es incorrecto, eso es pecaminoso, no debe ser así. Así que cuando hablamos de que algunos piensan que los postreros días, están pensando que ese mensaje lo estamos recibiendo ahorita y que se debe referir hacia el futuro. Y por eso algunos defienden que un día va a venir Cristo en su milenio. No, no es así. No, eso no son esos postreros días. Estamos nosotros ya viviendo desde este momento en que los apóstoles predican el evangelio completo por primera vez hasta esta época en que usted está viendo el video, se le llama precisamente los postreros tiempos. Usted y yo estamos viviendo la edad cristiana, es el último periodo antes de que venga Cristo nuevamente, no va a venir a juzgar a la humanidad para ofrecerles la salvación. Va a venir a recoger a los suyos, y los que no son suyos simplemente los pondrá en un barco aparte y los mandará al lugar donde les corresponde, el lugar donde fue Judas el traidor. Por eso
Usted y yo tenemos que entender nuestro Nuevo Testamento en una forma correcta para poder entender lo que es la iglesia de Cristo. Los judíos entendían, fíjense bien lo que ellos entendían, que cuando se terminó de escribir el libro de Malaquías, y ya no hubo profecías, decían, bueno, ya no hay profecías. Por lo tanto, ya desapareció el don de la profecía. Y ese don de la profecía va a aparecer hasta los postreros días. Ahora, Malaquías, vamos a decir que terminó de escribirse, si ponemos una fecha de unos 350 años antes de Cristo, está bien, los años no importan, pero ya habían pasado cuando menos 3 siglos de que no había habido efecto profético, acto profético entre los judíos. Pero la mayoría de ellos decían, es que otra vez va a haber profecía hasta los postreros días. Así que ellos en su mente ya tienen esa idea, ese pensamiento. Los postreros días son cuando el Mesías viniera hacia ellos. Bueno, a ellos les había entusiasmado. Los judíos que están en estos momentos ahí en el templo, escuchando a Pedro, les entusiasmó la predicación de Pedro, pero ya muchísimos de los que estaban ahí ya habían oído por 3 años, habían oído la predicación de Juan el Bautista, así que ahora estaban viendo que está resurgiendo la profecía. ¿Cómo resurgiendo la profecía? Juan el Bautista es un profeta, y ahora Pedro está hablando y están oyendo palabras que ellos consideran que es el inicio de la era cristiana, del inicio de la era del Mesías. Pedro les dijo que lo que habían visto era unos pocos individuos durante el ministerio personal de Juan, durante el ministerio personal ya de nuestro Señor Jesucristo, lo que habían mirado fueron los actos milagrosos. Ahora, en estos momentos, ¿qué habían oído hace apenas unos pocos minutos? Habían oído el estruendo del viento y la apariencia de fuego, y habían oído que los apóstoles hablaban en lenguas. Esos 3 eventos importantes son prueba para ellos de que el reino, el Mesías, había llegado, pero están confusos. En mi próxima presentación, en el video número 13, vamos a continuar hablando sobre esta maravillosa historia que nos da la oportunidad de que usted sea salvo, sea perdonado sus pecados y que también yo lo sea. Reciba bendiciones y nos miramos en el video siguiente. Hasta luego.